Seguimos con la lectura del Código Civil. Artículo 251. El hijo se mirará como mayor de edad para la administración y goce de su peculio profesional o industrial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 254. Artículo 252. El derecho legal de goce es un derecho personalísimo que consiste en la facultad de usar los bienes del hijo y percibir sus frutos, con cargo de conservar la forma y sustancia de dichos bienes y de restituirlos si no son fungibles, o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género o de pagar su valor, si son fungibles. El padre o madre no es obligado, en razón de su derecho legal de goce, a rendir fianza o caución de conservación o de restitución, ni tampoco a hacer inventario solemne, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124. Pero si no hace inventario solemne, deberá llevar una descripción circunstanciada de los bienes desde que entre a gozar de ellos. Cuando este derecho corresponda a la madre casada en sociedad conyugal, ésta se considerará separada parcialmente de bienes respecto de su ejercicio y de lo que en él obtenga. Esta separación se regirá por las normas del artículo 150. Si la patria potestad se ejerce conjuntamente por ambos padres y no se ha acordado otra distribución, el derecho legal de goce se dividirá entre ellos por iguales partes. El derecho legal de goce recibe también la denominación de usufructo legal del padre o madre sobre los bienes del hijo. En cuanto convenga su naturaleza, se regirá supletoriamente por las normas del título 9 del libro 2. Artículo 253. El que ejerza el derecho legal de goce sobre los bienes del hijo tendrá su administración, y el que se encuentre privado de ésta quedará también privado de aquel. Si el padre o la madre que tiene la patria potestad no puede ejercer sobre uno o más bienes del hijo el derecho legal de goce, éste pasará al otro. Y si ambos estuviesen impedidos, la propiedad plena pertenecerá al hijo y se le dará un curador para la administración. Artículo 254. No se podrán enajenar ni gravar en caso alguno los bienes raíces del hijo, aún pertenecientes a su peculio profesional o industrial, ni sus derechos hereditarios, sin autorización del juez con conocimiento de causa. Artículo 255. No se podrá hacer donación de ninguna parte de los bienes del hijo, ni darlos en arriendo por largo tiempo, ni aceptar o repudiar una herencia deferida al hijo, sino en la forma con las limitaciones impuestas a los tutores y curadores. Artículo 256. El padre o madre es responsable de la administración de los bienes del hijo, hasta de la culpa leve. La responsabilidad para con el hijo se extiende a la propiedad y a los frutos, en aquellos bienes del hijo en que tiene la administración, pero no el goce, y se limita a la propiedad cuando ejerce ambos facultades sobre los bienes. Artículo 257. Habrá derecho para quitar al padre o madre o a ambos la administración de los bienes del hijo, cuando se haya hecho culpable de dolo o de grave negligencia habitual, y así se establezca por sentencia judicial, la que deberá subinscribirse al margen de la inscripción del nacimiento del hijo. Perderá también la administración siempre que se suspenda la patria potestad en conformidad al artículo 267. Artículo 258. Privado uno de los padres de la administración de los bienes, la tendrá el otro. Si ninguno de ellos la tuviese, la propiedad plena pertenecerá al hijo, y se le dará un curador para la administración. Artículo 259. Al término de la patria potestad, los padres pondrán a sus hijos en conocimiento de la administración que hayan ejercido sobre sus bienes. 3. De la representación legal de los hijos. Artículo 260. Los actos y contratos del hijo no autorizados por el padre o la madre que lo tenga bajo su patria potestad o por el curador adjunto, en su caso, le obligarán exclusivamente en su peculio profesional o industrial, pero no podrá tomar dinero a interés ni comprar al fiado, excepto en el giro ordinario de dicho peculio, sin autorización escrita de las personas mencionadas, y si lo hiciere, no será obligado por estos contratos, sino hasta la concurrencia del beneficio que haya reportado de ellos. Artículo 261. Si entre los padres hubiere sociedad conyugal, los actos y contratos que el hijo celebre fuera de su peculio profesional o industrial que el padre o madre que ejerce la patria potestad autorice o ratifique por escrito, o los que estos se efectúen en representación del hijo, obligan directamente al padre o madre en conformidad a las disposiciones de ese régimen de bienes y subsidiariamente al hijo, hasta la concurrencia del beneficio que éste hubiere reportado de dichos actos o contratos. Si no hubiere sociedad conyugal, esos actos y contratos solo obligan, en la forma señalada en el inciso anterior, al padre o madre que haya intervenido. Lo anterior no obsta a que pueda repetir contra el otro padre, en la parte que de derecho haya debido proveer a las necesidades del hijo. Artículo 262.
El menor adulto no necesita la autorización de sus padres para disponer de sus bienes por acto testamentario que haya de tener efecto después de su muerte, ni para reconocer hijos. Artículo 263. Siempre que el hijo tenga que litigar como actor contra el padre o la madre que ejerce la patria potestad, le será necesario obtener la venia del juez y éste, al otorgarla, le dará un curador para la litis. El padre o madre que, teniendo la patria potestad, litigue con el hijo, sea como demandante o como demandado, le proveerá de expensas para el juicio, que regulará incidentalmente el tribunal, tomando en consideración la cuantía e importancia de lo debativo y la capacidad económica de las partes. Artículo 264. El hijo no puede parecer en juicio como actor contra un tercero sino autorizado o representado por el padre o madre que ejerce la patria potestad, o por ambos, si la ejercen de manera conjunta. Si el padre, la madre o ambos niegan su consentimiento al hijo para la acción civil que quiere intentar contra un tercero, o si estos están inhabilitados para prestarlo, podrá el juez suplirlo, y al hacerlo así, dará al hijo un curador para la litis. Artículo 265. En las acciones civiles contra el hijo deberá el actor dirigirse al padre o madre que tenga la patria potestad para que autorice o represente al hijo en la litis. Si ambos ejercen en conjunto la patria potestad, bastará que se dirija en contra de uno de ellos. Si el padre o madre no pudiere o no quisiere prestar su autorización o representación, podrá el juez suplirla y darle al hijo un curador para la litis. Artículo 266. No será necesaria la intervención paterna o materna para proceder criminalmente contra el hijo, pero el padre o madre que tiene la patria potestad será obligado a suministrarle los auxilios que necesite para su defensa. 4. De la suspensión de la patria potestad. Artículo 267. La patria potestad se suspende por la demencia del padre o madre que la ejerce, por su menor de edad, por estar en entredicho de administrar sus propios bienes y por su larga ausencia u otro impedimento físico, de los cuales se siga perjuicio grave a los intereses del hijo, a que el padre o madre ausente e impedido no provee. En estos casos la patria potestad la ejercerá el otro padre, respecto de quien se suspenderá por las mismas causales. Si se suspende respecto de ambos, el hijo quedará sujeto a guarda. Artículo 268. La suspensión de la patria potestad deberá ser decretada por el juez con conocimiento de causa, y después de oídos sobre ellos los parientes del hijo y el defensor de menores, salvo que se trate de un menor de edad, del padre o de la madre, caso en el cual la suspensión se producirá de pleno derecho. El juez, en interés del hijo, podrá decretar que el padre o madre recupere la patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la suspensión. La resolución que decrete o deje sin efecto la suspensión deberá subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. 5. De la emancipación. Artículo 269. La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad del padre, de la madre o de ambos según sea el caso. Puede ser legal o judicial. Artículo 270. La emancipación legal se efectúa, primero, por la muerte del padre o madre, salvo que corresponda ejercitar la patria potestad al otro. Segundo, por el decreto que da la posesión provisoria o posesión definitiva en su caso de los bienes del padre o madre desaparecido, salvo que corresponda al otro ejercer la patria potestad. Tercero, eliminado. Cuarto, por haber cumplido el hijo la edad de 18 años. Artículo 271. La emancipación judicial se efectúa por decreto del juez. Primero, cuando el padre o la madre maltrata habitualmente al hijo, salvo que corresponda ejercer la patria potestad al otro. Segundo, cuando el padre o la madre ha abandonado al hijo, salvo en el caso de excepción del número precedente. Tercero, cuando por sentencia ejecutoriada el padre o la madre ha sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, aunque recaiga indulto sobre la pena, a menos que, atendida la naturaleza del delito, el juez estime que no existe riesgo para el interés del hijo, o de asumir a el otro padre la patria potestad. Y cuarto, en caso de inhabilidad física o moral del padre o madre, si no le corresponde al otro ejercer la patria potestad. La resolución judicial que decrete la emancipación deberá subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. Artículo 272. Toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocable. Se efectúa de esta regla la emancipación por muerte presunta o por sentencia judicial fundada en la inhabilidad moral del padre o madre, las que podrán ser dejadas sin efecto por el juez a petición del respectivo padre o madre, cuando se acredite fehacientemente su existencia o que ha cesado la inhabilidad, según el caso, y además conste que la recuperación de la patria potestad conviene a los intereses del hijo. La resolución judicial que dé lugar a la revocación solo producirá efectos desde que se subinscriba al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. La revocación de la emancipación procederá por una sola vez. Artículo 273. El hijo menor que emancipa queda sujeto a guarda.
Y aquí desde el artículo 274 al artículo 296, relativo entonces a la emancipación, están todos derogados. Y en el caso del título 16 o 16 de la habilitación de la edad, están derogados. Y la nota dice lo siguiente: el número 23 del artículo 1 de la ley 19.585, publicada el 26 del 10 de 1998, derogó los títulos séptimo a 15 del libro primero del presente código en su número 24 e introdujo los títulos séptimo a 10 como aparecen en el texto. Como consecuencia de las citadas modificaciones, los títulos 11º y 15º se encuentran derogados. Por eso que del artículo 297 al 303 se encuentran derogados.